acercarse, ya vamos a empezar la siguiente charla, por favor. Les pedimos por favor su atención. Vamos a empezar con la próxima presentación. ¿Bajo? ¿Un zumbido? ¿Sabe qué? ¿Alguien tiene nada de queso? ¿Cuál zumbido? ¿De este? Ya, ya. ¿Qué te digo? Dígame, doctor, ¿no le dijeron que para que manden un video de México para la promoción de sus cursos? Ah, no me han mandado. Voy a escribirle, señorita, ¿me va a mandar algún video para la promoción de sus cursos en el Perú, dígame? Ya, a ver, un Para segundo. dejarle para presentarlo también. La siguiente charla va a ser una charla online. Vamos a correr el video y posteriormente, al acabar los dos videos, ustedes pueden hacer preguntas. El tema que se va a poner ahora es de fetoscopía láser. Está a cargo del doctor Rogelio Cruz Martínez. El doctor Rogelio Cruz Martínez es director del Instituto de Medicina Fetal México de Guadalajara. Es fundador de la Fundación de Medicina Fetal México. Tiene un doctorado europeo titulado por la Universidad de Barcelona y el Rey de España. Tiene diploma de Medicina Fetal por la Fetal Medicine Foundation de Londres. Título de cirugía fetal por el Hospital Clínico de Barcelona. Es pionero en cirugía fetal en México, con más de 1000 cirugías fetales en 10 años, y ha participado en el diseño de algunos de los nuevos tratamientos fetales a nivel mundial. Ha publicado más de 100 artículos científicos en revistas internacionales con factor de impacto. Es editor asociado a las revistas Ultrasound, Obstetrics and Gynecology. Y es director del Comité Científico de Cirugía Fetal de la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología, FLASOT. Entonces, el doctor Cruz es un experto cirujano fetal, un referente en el mundo. Y vamos ahorita con su tema de fetoscopía. Si están interesados algunos médicos en hacer, por ejemplo, cirugía fetal, es importante que escuchemos para poder hacer las preguntas. Vamos a tener esta plática especial para hablar del manejo del síndrome de transfusión fetofetal. Esto lleva muchos años de ya haberse instaurado que el manejo ideal para esta patología es el láser placentario. A partir de que se conoció la fisiopatología y saber que las anastomosis placentarias son las responsables de este desbalance de transfusión entre un gemelo y otro, pues vino la idea de poder hacer una coagulación de las mismas para eliminar esta transfusión y de alguna forma recuperar la normalidad de la homeostasis de estos bebés. En cuanto a publicaciones, hay muchas publicaciones, incluida la nuestra que fue en 2021 con 248 casos, y en general todas coinciden desde la primera publicación del 95 en que hay una supervivencia del 90% de al menos un gemelo y del 60-70% de dos gemelos, con lo cual este es el tratamiento ideal.
Pero ¿cuál es el manejo actual? Si revisamos las guías de ISUOC, nos dicen que el tratamiento de láser es el tratamiento de elección para aquellos síndromes de transfusión fetofetal que tengan un estadio 2 o más. Y esta afirmación ha ocasionado un poco de confusión pensando que tal vez los estadios 1 no requieran un tratamiento. Y por eso se pone la segunda aseveración, que es que el manejo conservador con una vigilancia estrecha o láser pueden ser considerados en estadio 1. ¿Qué significa esto? Que tenemos dos opciones para el estadio 1. No significa que el estadio 1 no sea quirúrgico, significa que hay dos manejos y ahora revisaremos en qué condiciones pueden ser estos manejos. Otra de las aseveraciones es que en los casos con más de 26 semanas, la amniodrenaje, que era un tratamiento que se realizaba antes de que se demostrara que el láser es lo ideal, lo consideran una alternativa aceptable. Pero estas, guías hay que saberlas interpretar. Que sea una alternativa aceptable no quiere decir que sea el tratamiento de elección. Entonces también revisaremos este tipo de controversias. Cuando se hace el manejo de láser, pues sabemos que esto es un procedimiento de mínima invasión, con anestesia local, que accedemos con una cámara hacia el tema intrauterino, a la cavidad amniótica, y se busca dónde están las conexiones de ambos gemelos para, con un láser, poder realizar una coagulación selectiva y de alguna forma asegurar que se está dicorionizando esta placenta. Este tratamiento, pues como ya les he mencionado, es un tratamiento que es muy bueno y nosotros, nuestra casuística ya supera 500 casos en un poco más de 10 años y de más o menos se mantienen los buenos porcentajes de supervivencia de al menos un gemelo, del 90% y del 50 al 60% de ambos gemelos. Lo que voy a tratar ahora en esta plática son estos 5 puntos. ¿Qué hacer en edades gestacionales avanzadas? ¿Qué hacer en estadio 1? ¿Qué hacer cuando tenemos un cérvix corto? ¿Y qué hacer en una placenta anterior inaccesible y algunos casos atípicos? Y esto es para mejorar la comprensión sobre el manejo actual. Empezamos con más de 26 semanas. Vean este caso, tiene 28 semanas con 5 días. O sea, realmente son gestaciones que puede estar todo normal y debuta el síndrome de transfusión fetofetal en edades gestacionales avanzadas. Vean cómo está el abdomen sobredistendido, hay muchísimo líquido amniótico porque el receptor está provocando polidramnios y esto ocasiona un gran malestar materno, dificultad respiratoria y por lo tanto riesgo de muerte intrauterina. Una alternativa, por supuesto, que pasaría por la cabeza sería hacer una cesárea. Sin embargo, ¿cuál sería la supervivencia de tener una cesárea en bebés enfermos con 28 semanas? Porque no son prematuros sanos. Y a veces se presentan, como en este caso, con 29 semanas, gestación monocorial biamniótica, polidramios masivo, la vejiga hiperdistendida en el receptor, el donante con vejiga ausente, en anidramnios, pero claro, si han observado adecuadamente esta ecografía, estos gemelos ya no tienen frecuencia cardíaca. Este es un estadio 5 del síndrome de transfusión fetofetal. Es una tragedia que estos bebés se hayan perdido a las 29 semanas, cuando podían haber tenido una alternativa, por lo menos de haber realizado una cesárea a tiempo. Este es el motivo por el que es importante reconocer que esta patología puede debutar en edades gestacionales después de la semana 26 y que los tratamientos de láser que se realizaban antes de semana 26 en los estudios de investigación no significa necesariamente que no haya nada que hacer después de la semana 26. Así que podría ser factible y preferible hacer un láser a estas edades gestacionales avanzadas. Hay 2 publicaciones ya sobre tratamientos después de las 26 semanas mostrando que sí que es factible y que las complicaciones podrían ser similares a las realizadas antes de semana 26. Así que a favor de los procedimientos tardíos tenemos que el láser placentario es el gold estándar, es el tratamiento ideal, pero solo en menos de 26 semanas. Que el láser placentario es mejor que un amniodrenaje y que después de las 26 semanas es posible. Pero en contra tenemos que no hay evidencia de un beneficio respecto al tratamiento alternativo que es hacer una cesárea.
y que además se espera que técnicamente sea más difícil porque los vasos son más grandes. Por ese motivo, realizamos este estudio de investigación con dos grupos, uno para hacer el láser tardío, arriba de 26 semanas, con síndrome de transfusión fetofetal, y al otro para hacer el tratamiento tradicional, que sería un amniodrenaje y una cesárea en el momento emergente. El resultado que buscamos es comparar la supervivencia de los dos grupos y, por supuesto, excluir a aquellos que ya estaban en un estadio 5 o que tenían otras patologías, o que el cérvix ya estaba dilatado o tenían ruptura prematura de membranas. Este estudio lo acabamos de publicar a finales del año 2023. Es el láser versus el manejo tradicional, que es amniodrenaje y cesárea, después de las 26 semanas. Y vean los resultados. Se tuvieron menos prematuros en el grupo de láser, obviamente, porque en el otro grupo se hacía la cesárea inmediatamente. Se tuvo, por lo tanto, mayor edad gestacional. Hubo casos con ruptura prematura de membranas en las primeras 24 horas después de un láser, 2 casos, más o menos el 20% RPM en la siguiente semana y un 32% RPM en las siguientes 2 semanas. Sin embargo, en el grupo con láser hubo una resolución del hidrops en la mitad de los casos y esto hace pensar que podría ser una buena alternativa. Vean la supervivencia. Comparado con la cesárea, en todos los grupos hay un poco de mejor supervivencia en el grupo tratado con láser. Por lo tanto, hacer una fetoscopía después de la semana 26 en síndrome de transfusión fetofetal tiene mejor supervivencia que hacer un láser. Así que, si es posible hacer un láser, sí que lo es, después de las 26, y entre las 26 y 30 semanas, la supervivencia es mejor con láser que con cesárea. Por lo tanto, las guías de práctica clínica, donde nos menciona que si no hay un experto en láser, la amniodrenaje sería una alternativa aceptable, pues eso se los digo ahora al revés, que es, de acuerdo a nuestro estudio y nuestra publicación, que si sí existe un experto, el láser placentario sería la elección en el manejo de la TFF después de la semana 26. Veamos ahora qué sucede con los estadios 1. Si interpretamos bien los estudios que existen en la literatura, realizar un procedimiento en un estadio 1 podría ser malinterpretado como que está prohibido. El estudio más importante es este, del profesor Ipsville en Francia, en el cual fue un estudio aleatorizado donde participaron más de 9 centros de Europa y Estados Unidos entre las 16 y 26 semanas, para unos hacerles láser y a otros manejo conservador. 1. El 60% de los casos que estuvieron en manejo conservador terminaron en fetoscopía de urgencia o fetoscopía de rescate. 15% de los casos que estaban en manejo conservador tuvieron una muerte intrauterina. Y además hubo casos que ni siquiera se incluyeron, que fueron aquellos que tenían un polidramnios tan masivo que la madre estaba con sintomatologías respiratorias y por lo tanto esos casos no se consideraron para hacer el estudio aleatorizado. Es decir, esos casos se hacía un láser directamente. También aquellos que tenían cérvix corto o los que presentaban datos de sobrecarga cardíaca e hidrops en el receptor. ¿Qué significa esto? Pues que no todos los casos se excluyen de láser y se incluyen a manejo conservador. Solo aquellos que no tienen polidramnio severo, con sintomatología materna, o que no tengan cérvix corto, o que no quieran un manejo conservador, porque habrá pacientes que por la movilidad entiendan que si de todas formas se va a hacer un láser en el 65% de los casos, lo prefieran hacer en ese momento en el estadio 1. Y también habrá pacientes que no acepten que exista un 15% de riesgo de muerte en ese camino del manejo conservador. Por lo tanto, hay que tener bien claro cuáles son las indicaciones y que el láser es una alternativa en algunos casos de estadio 1. Veamos ahora qué pasa con los cérvix cortos. Podemos ver un caso de TFF con polidramnios que generalmente ocasionan esa sobredistensión del cérvix con acortamiento del mismo, como aquí, que mide 7 milímetros de longitud cervical. Por supuesto que en muchos centros podrían considerar que este caso es preferible no hacer nada porque ya tiene el cérvix corto. Sin embargo, los estudios que han realizado láser en cérvix corto por TFF
han demostrado que la supervivencia no es diferente respecto a aquellos que tenían cérvix largo. Hay 2 estudios, los que les muestro en pantalla, uno con cérvix de menos de 10 milímetros, el otro con cérvix menos de 20, y vean que las supervivencias más o menos fueron similares. Por lo tanto, no es un criterio de exclusión el tener cérvix corto, cuando se tiene ese cérvix corto por el polidramios masivo de la TFF. Después del láser se hace un amniodrenaje y eso puede ayudar a mejorar las condiciones del cérvix. Sin embargo, hay casos que no solamente tienen un cérvix corto, sino que tienen ya una gran distensión del cérvix con un funneling, ya no hay cérvix, las membranas están prolapsadas hacia el exterior, hacia la vagina. Esos casos son distintos. Ahí sí sería un criterio de exclusión. Solo serían incluidos para un tratamiento de láser los que tengan cérvix corto. O dicho de otra forma, no se necesita tener un cérvix largo para hacer un criterio de inclusión al láser. ¿Qué pasa con la placenta anterior? Hay casos en que la placenta se considera que está anterior de forma inaccesible y que por más que intentamos revisar dónde están esos vasos sanguíneos y las anastomosis, no es posible observarlas con los instrumentos convencionales, incluso con los fetoscopios curvos. Chocamos con la parte anterior de la placenta, y esto a pesar de que se hacen entradas laterales sobre el útero. En esos casos se ha considerado que si la placenta es inaccesible no hay nada que hacer, o se empezaron a hacer alternativas como por ejemplo laparotomías para exteriorizar el útero, laparoscopías para rotar el útero y poder hacer la fetoscopía por la parte posterior del útero, o incluso los fetoscopios que ahora tienen una cierta curvatura de 30 grados. Sin embargo, seguía siendo una gran limitante. Además, sería pues una gran morbilidad materna someter a anestesia general para hacer una laparotomía o una laparoscopía a estos casos. Así que lo que necesitábamos era un endoscopio flexible que nos pudiera permitir observar en la pared anterior para ver esa placenta que está insertada hacia la pared anterior del útero, adyacente a la pared abdominal. Estos endoscopios flexibles se desarrollaron para otras especialidades y este que les muestro tiene una flexibilidad de 270 grados, es que podemos ver incluso el sitio de entrada del útero y por lo tanto a través del mismo endoscopio poder observar la placenta como si estuviera posterior. Esta es una imagen de una fetoscopía flexible. Vean cómo podemos rotar el fetoscopio y ahora esos vasos que estaban en el techo los vemos de frente, como si estuvieran en el piso. Por lo tanto, podemos enfrentarnos a un vaso sanguíneo anterior de una mejor forma. Además, es una técnica de videoendoscopía que tiene mejor resolución de imagen y nos permite posicionar el endoscopio en esa pequeña parte donde hay que hacer la coagulación y coagular esas anastomosis. Esta fue una innovación de nuestro grupo que también ya publicamos a finales del año 2023, donde mostramos que esas placentas anteriores que se consideran inaccesibles, es posible realizar un tratamiento endoscópico. La acción que realizamos respecto a esta técnica novedosa de fetoscopía flexible para poder mostrar que es factible en los casos de placentas inaccesibles y que no es necesario hacer las técnicas alternativas como la laparotomía o la laparoscopía para rotar el útero. Finalmente, algunos casos atípicos. Miren, si vemos este caso que tiene transfusión fetofetal, polidramios, vejiga gigante, el feto está hidrópico, pero luego observen con detenimiento al donante, se le ve la vejiga ahí. Tiene este receptor, tiene una vejiga gigante, como cualquier receptor, cardiomegalia, hidrópico, pero el donante todavía se ve con vejiga visible. Ahí se ve la vejiga. ¿Y esto qué significa? ¿Que es un estadio 4 o un estadio 1? Estos casos confusos lo que significan es que pueden tener anomalías asociadas. Por ejemplo, en este caso, el receptor tiene una estenosis pulmonar que hace que tolere menos la sobrecarga cardíaca y por lo tanto hace hidrops muy rápido, incluso cuando el gemelo donante todavía está en un estadio 1. Por ese motivo es que es importante entender que esos casos deben ser considerados como estadio 4, no como estadio 1, y que requieren obviamente un tratamiento.
Ahora ven este otro caso. Es un caso que tiene polidramnios, un gemelo, pero el otro también tiene polidramnios. Por lo tanto, todo mundo no pensaría en un síndrome de transfusión fetofetal. Sin embargo, si observamos las vejigas de estos gemelos, uno está sobredistendida y el otro está colapsada. ¿Cómo puede tener polidramnios un gemelo con su vejiga colapsada? Es decir, si está en anuria, pues no debería de tener líquido. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues ha pasado que tiene una septostomía. Una septostomía significa que se han comunicado las membranas interfetales y por lo tanto el polidramnios de uno se ha pasado a la cavidad amniótica del otro. Esto también ya lo publicamos en el 2021 mostrando que hay casos así extraños que no es que sean atípicos, lo que sucede es que tienen una anomalía asociada, en este caso una septostomía espontánea, que es esto que se observa a nivel de la membrana, un agujero completamente que provoca que haya paso de líquido de una bolsa a otra. Esto lo publicamos en este artículo que se llama el síndrome de transfusión fetofetal atípico, el cual es una invitación a dejar de llamarle atípico, sino más bien asociado a otra anomalía. Puede ser una cardiopatía en el receptor o puede ser una septostomía como este caso. Como son casos luego confusos, tenemos una calculadora que está diseñada como una aplicación para el teléfono celular en el cual a nivel de la sección de gemelos monocoriales se pueden incluir estos criterios de cómo está el líquido amniótico en una bolsa, cómo está el líquido amniótico en la otra. Aquí está la calculadora de monocorial y de alguna forma se pueden poner también los pesos, la edad gestacional y poder clasificar. Hay un algoritmo diagnóstico y hay un algoritmo de clasificación. En el algoritmo diagnóstico colocan la edad gestacional, las semanas, el líquido amniótico de un gemelo, el líquido amniótico del otro gemelo, los pesos y al final el algoritmo nos da pues cuál es el diagnóstico para poder saber incluso esos casos atípicos que no pasen desapercibidos. Así que creo que en esta presentación hemos comprendido que el manejo del síndrome de transfusión fetofetal se ha ampliado ahora a casos de mayor edad gestacional. Hay algunos casos de estadio 1 que también requieren el tratamiento. El cervix corto no es un criterio de exclusión. La placenta anterior considerada inaccesible ya podemos acceder a ella a través de técnicas de fetoscopía flexible y que hay casos atípicos que en realidad son casos con anomalías asociadas. Mi último mensaje para ustedes viene derivado de la siguiente publicación. Antes del debut de un síndrome de transfusión fetofetal, pues debemos considerar algunos factores. En esta publicación que hicimos el manejo del síndrome de transfusión fetofetal durante la pandemia de COVID-19, lo que mostramos fue que durante la pandemia, como le dijimos a las pacientes que se mantuvieran en casa, pues disminuyeron sus visitas prenatales. Durante todas las guías internacionales nos han mostrado que las visitas deben de ser realizadas cada 2 semanas en toda gestación monocorial. Sin embargo, durante la pandemia solamente un 25% tenían estas visitas, mientras que antes de la pandemia es verdad que no el 100% la tenían, pero casi se llegaba al 60%. Esto provocó que durante la pandemia, por lo tanto, llegaran casos más avanzados, en estadio 3, en estadio 4, que antes de la pandemia. Más casos con cervix cortos y por lo tanto había más casos que ya eran excluidos de una fetoscopía porque era demasiado tarde. Y eso se derivó en una menor supervivencia durante la pandemia, tanto de un gemelo como de 2 gemelos. ¿Qué significa esto? Bueno, la pandemia ya terminó, pero significa y refleja esta publicación la importancia de las visitas cada 2 semanas y que si no fomentamos esto en los monocoriales, van a seguir llegando los casos cada vez más tarde y puede ser que algunos ya no sean candidatos al tratamiento por haber incubado demasiado tiempo la enfermedad. Por lo tanto, en cuanto se detecte polidramnios y oligohidramnios, deben referir esos casos, porque a mayor tiempo de incubación, menor supervivencia. Ese es el mensaje final para el manejo adecuado de estas gestaciones. Por lo tanto, además de los casos típicos de síndrome de transfusión fetofetal que todos ustedes saben diagnosticar, aquellos con cervix corto
incluso estadios 1, aquellos que llamamos atípicos y aquellos que debutan de forma tardía o con placentas anteriores no accesibles, pueden beneficiarse ya con los avances que hemos tenido en láser placentario, obviamente en centros experimentados. Así que bueno, es importante que todos nuestros bebés también tengan un seguimiento, pero ahora abrimos una ventana de oportunidades para tratamiento de casos que se consideraban no candidatos a estos procedimientos. Este es nuestro Centro de Medicina Fetal México en Guadalajara y por supuesto este es mi contacto para aquellos que quieran comentarme casos o referirlos para un tratamiento a estas edades gestacionales avanzadas o estos casos difíciles que he mencionado en esta presentación. Muchas gracias. Vamos a tener esta charla sobre los modelos de simulación para el entrenamiento de la medicina fetal. Esto es una plática que disfruto mucho desarrollarla y sobre todo exponerla porque nos demuestra la era en que vivimos y el cómo la tecnología nos ha invadido y nos ha beneficiado también para las áreas de educación. Desde los siglos pasados en que el modelo de enseñanza era a través de un paciente, incluso usar modelos cadavéricos para mostrar la anatomía, ver cómo el profesor hacía las evaluaciones y que nos enseñara paso a paso en salones de anfiteatro, pues creo que muchos pasamos por estas épocas, incluso durante la formación de la licenciatura en medicina. Sin embargo, las actuales escuelas de medicina utilizan modelos de simulación hiperrealistas con maniquís avanzados que están hechos de un material que simula bastante la realidad y que pueden tener ahora diferentes escenarios clínicos para que un estudiante aprenda algo tan fisiológico como sería el nacimiento de un bebé, el trabajo de parto, también por supuesto otro tipo de manejos como incluso más avanzados como los que se requerirían en una terapia intensiva. Nuestro centro en Guadalajara también tiene un área de simulación en la que creemos que los modelos de simulación acortan las curvas de aprendizaje y pueden hacer que los médicos tengan mayores destrezas en menor tiempo posible y que los errores que cometerían en pacientes los cometan en un modelo de simulación hará que estén mejor preparados y que las pacientes sean atendidas por médicos con mayores destrezas y con mayor experiencia en determinados procedimientos. Pero esto no es algo tan nuevo, hay muchas publicaciones que han mostrado cómo las tecnologías nos han mejorado en la enseñanza, incluso las tecnologías de realidad virtual o de realidad aumentada para la planeación de procedimientos quirúrgicos, y las publicaciones al respecto han ido en aumento en los últimos años, mostrando cada vez más métodos de enseñanza para poder aprender técnicas en diferentes áreas de la medicina. En nuestra área, la ecografía es una herramienta básica para el obstetra y sobre todo para el que está haciendo especialidad en medicina materno-fetal. Y hay simuladores, maniquís avanzados para hacer ecografía vaginal o algunos que tienen modelos animados para poder entender mejor la anatomía fetal, los cortes ecográficos, cómo reconocer un órgano y diferenciarlo de otro a nivel fetal, cómo manejar el transductor, la guía ecográfica, poder de esta manera entender mejor el proceso de la ecografía fetal que se requiere que todo obstetra domine. Algunos nuevos simuladores incluso han utilizado volúmenes reales para introducirlos en sistemas con webs o con cámaras webs para poder simular hacer un entrenamiento a distancia o online en el cual el médico puede ahora tener una sensación realista de que está explorando una embarazada, pero en realidad está explorando el volumen de un feto real que fue introducido en este sistema.
y de esta forma poder manipular el transductor hasta tener una mejor guía y orientación de si estás obteniendo un corte adecuado o no, cómo reconoces una estructura de otra, y de esta forma hacer entrenamientos más dirigidos, incluso utilizar técnicas como el Doppler color para poder explorar estas áreas y de alguna forma tener un mejor entrenamiento y aprender. Cuando empezamos nuestro grupo en México, también empezamos tenemos un grupo de desarrolladores que empezó a explorar diferentes áreas de la tecnología como la realidad virtual y la realidad aumentada para poder tener modelos de simulación en ecografía que nos permitan mejorar nuestro reconocimiento de las estructuras anatómicas normales, pero también reconocer patologías. Estos fueron uno de los primeros desarrollos que hicimos en nuestro grupo. Después pasó a una siguiente etapa. Este modelo de simulación se llama FUVE, que es First Ultrasound Virtual Experience. En realidad significa, una simulación virtual, una experiencia virtual para la simulación de ecografía. Y de alguna forma tener ecografías hiperrealistas que permitan al médico realizar un entrenamiento a través de modelos de simulación en realidad virtual. La gran limitante de estos simuladores es que son animaciones, que no son reales, y por lo tanto nuestro interés era tener cada vez más imágenes reales para que el médico pudiera aprender a diferenciar las mismas y no solamente a través de animaciones o caricaturas fetales. Nuestro cambio fue avanzando e incluso nos cuestionamos si sería posible aprender a realizar procedimientos intrauterinos mediante modelos de simulación, como una amniocentesis, una biopsia, una cordocentesis o incluso procedimientos de cirugía fetal. Y estos simuladores, que hay también varios en el mundo, nos permiten ahora poder tener una recreación del ambiente intrauterino para poder aprender a que el médico sepa cómo guiar esa aguja a través del abdomen materno, introducirlo en la cavidad amniótica y hacer una extracción del líquido amniótico. Pero para hacer este procedimiento en un modelo de simulación hiperrealista varias veces para que después se sienta familiarizado cuando lo realice ya en una paciente real y no cometa errores como por ejemplo extraer la aguja, manipular demasiado o durante la aspiración del líquido amniótico extraer la aguja de la cavidad peritoneal, abdominal, y de esta forma el médico puede además ser supervisado por profesores que le indiquen cómo no perder la aguja de la guía ecográfica, cómo manipularla y cómo poder hacer una extracción de estas muestras. Incluso teniendo un cordón umbilical dentro de estos maniquís con sangre, que es un líquido rojo que simula ser sangre, los médicos pueden simular hacer una obtención de una muestra, una cordocentesis o bien una transfusión intrauterina y que esta sangre sea introducida realmente dentro del cordón umbilical y que por lo tanto los médicos tengan cada vez más destrezas en la guía ecográfica de procedimientos intrauterinos. Vean cómo está colocando no solamente la aguja dentro del cordón umbilical, sino además colocar la guía para poder introducir la sangre al interior del cordón umbilical. También en biopsia de vellosidades coreales, los modelos para poder hacer un acceso por vía vaginal, por vía transcervical, de introducir esa pinza que va a obtener una muestra diminuta del tejido coreal. Teniendo estos simuladores hiperrealistas, ahora permitimos que los médicos entiendan mejor la posición que deben de tomar, colocar el espejo vaginal, visualizar el cérvix, introducir la pinza y guiar por ecografía el avance de la pinza hasta obtener la muestra. No solamente en procedimientos de mínima invasión, también en otros como por ejemplo los procedimientos de fetoscopía. El modelo tradicional es que el profesor vea cómo se hace, te lo enseñe, te lo muestre y tú como estudiante ves cómo lo hace el profesor y luego tratas de hacerlo tú hasta que aprendas a base de errores y que un día ya puedas considerarte un maestro. Pero esos son los modelos tradicionales y ahora los modelos de simulación nos permiten que la práctica hace al maestro, pero práctica de simulación.
Este concepto es muy utilizado, por ejemplo, en los pilotos de aviones que hacen muchas horas de simulación antes de pilotear un avión tripulado. Y claro, aviones comerciales incluso, en el que a nadie nos dirían si el piloto es su primer vuelo, ¿no? O si uno confía en la aerolínea y en el piloto que está tomando el mando, porque ya hizo varias horas de simulación, incluso para enfrentarse a situaciones adversas. Para eso se desarrollaron estrategias en medicina, en los cuales se utilizan también en diferentes empresas los modelos de QSUM para ver el control de calidad. Si alguien lo está haciendo bien constantemente, la guía de QSUM nos muestra en qué momento están perdiendo competencia o al revés, en qué momento adquieres competencia. Y es por eso que ya hay publicaciones que han mostrado que para hacer un láser placentario se necesita por lo menos hacer 25 procedimientos supervisados para considerarte competente en esos procedimientos. Hay otros modelos de simulación como este de Canadá que muestra, son fetos de silicón que están dentro de un maniquí y uno de ellos simula tener polidramnios y el otro anidramnios. Y el estudiante, utilizando endoscopios, deberá de saber identificar dónde están las anastomosis placentarias para tratar de coagularlos. Estos maniquís, nuestro grupo también hemos tenido un desarrollo de los mismos, mostrando con cámaras de endoscopía que también son de simulación, poder explorar el interior de la cavidad amniótica, navegar a través de estas anastomosis hasta localizarlas y, por lo tanto, saber mejorar el mapeo de los vasos sanguíneos para que cuando te enfrentes a un síndrome de transfusión feto-fetal lo hagas de una mejor manera y además pues tengas más seguridad en ti mismo y por lo tanto ofrezcas mejores resultados a tus pacientes. Este es el modelo de simulación que utilizamos para hacer la oclusión traqueal fetoscópica. Hay un feto en el interior del maniquí que tiene su rostro, su boca, su lengua, paladar y también su epiglotis y su esófago y su tráquea. Por lo tanto, esos modelos se utilizaban para enseñar a los pediatras cómo hacer una intubación de un recién nacido prematuro, pero ese recién nacido prematuro en la cavidad amniótica se convierte en un feto de 27-28 semanas, que es la edad gestacional en la que se elige para hacer los procedimientos de oclusión traqueal fetoscópica. Por lo tanto, el alumno entenderá qué movimientos debe de realizar guiados por endoscopía y por simulación hasta obtener adecuados resultados. Hay diferentes modelos de simulación para hacer fetoscopía e incluso estudios ya publicados como el que les presento, donde los mismos estudiantes muestran una mejoría en sus destrezas, una mejoría en cómo preparar al paciente, también en cómo evitar complicaciones y finalmente en los tiempos quirúrgicos para que sean óptimos. Así, todos los expertos que realizan horas de simulación mostraron tener mejores tiempos quirúrgicos que los que no hicieron simulación previo al entrenamiento. Otros modelos de simulación han utilizado placentas reales para que sus imágenes sean introducidas en un sistema o en un software en el cual los médicos puedan explorar esta placenta y además el fetoscopio tiene un sensor en la punta que nos indica con qué fuerza lo introduciste, qué tanto te movilizaste dentro del útero para con ello disminuir la manipulación de las membranas. Y por supuesto, lo más importante es que hayas localizado el ecuador vascular. Sin embargo, estos modelos de simulación tienen algunas limitantes, por ejemplo, que aquí no es una placenta, es una placenta real, pero ya sin flujo sanguíneo, es decir, es una placenta que ya fue expulsada, o sea, ya hubo un alumbramiento de la misma y es donde se hace las tomas de fotografías para introducirlo al modelo virtual. Por lo tanto, creemos que a través de los modelos de simulación virtual se podría uno tener una experiencia inmersiva de estar dentro del útero y poder hacer de esta forma una mejor orientación y una mejor identificación de las mismas. Así, empezaron a haber publicaciones para mejorar las destrezas en ginecología y obstetricia y, por supuesto, en los modelos de simulación en medicina materno-fetal. Este es un estudio rudimentario que utiliza la tecnología de los videojuegos
para que los médicos de obstetricia y ginecología mejoren sus destrezas y sus habilidades en laparoscopía. Este tipo de estudios mostró que estudiantes de medicina que se les hacían que estos ejercicios con videojuegos, luego mostraron mejores resultados y habilidades laparoscópicas que los estudiantes que no habían tenido un entrenamiento en videojuegos previo a utilizar la laparoscopía. Por lo tanto, a partir de la tecnología de videojuegos se pensó también si podríamos recrear videojuegos en medicina fetal que pudieran simular situaciones como el síndrome de transfusión fetofetal. Esta es una publicación de un simulador que ya existe, que fue realizado por el grupo de Canadá, mostrando que a distancia podrías hacer este videojuego, esta simulación y aprender mejor cómo identificar las anastomosis. Nuestro grupo también desarrollamos un videojuego que es este, en el cual el estudiante, solo con su computadora, sin la necesidad de las gafas de realidad aumentada, puede ir explorando la placenta y de alguna forma mapeando y encontrando en dónde están las anastomosis. Y además, con el teclado de la computadora puede hacer disparos de láser hasta coagular y separar bien el territorio placentario de cada gemelo. Sin embargo, no es solamente para jugar, sino que al terminar la simulación, el estudiante observa la placenta, lo que coaguló, los sitios donde hizo los disparos de láser y lo que hubiera coagulado un experto. Por lo tanto, el simulador también le da una calificación automática de qué tan bien se acercó su línea de ecuador vascular a la línea de ecuador vascular que haría alguien experimentado en este procedimiento. Es decir, entre el que está en entrenamiento y el profesor debería de haber una similitud que no varíe más de 10%. Por lo tanto, los resultados del estudiante deberían de tener calificaciones de 90% cuando ya se considere que es experto y que es competente en el procedimiento. También tenemos un modelo de simulación con realidad virtual en el cual, utilizando los lentes de realidad virtual, esto es Orbo, se tiene una experiencia inmersiva en la cual el estudiante ahora explora la placenta, pero él cree que está dentro del quirófano, que tiene esas pantallas de endoscopía, que está moviendo el endoscopio, con lo cual si mueve mucho sus manos o tiembla, pues va a temblar en la pantalla, deberá de encontrar dónde están las anastomosis y este videojuego tiene diferentes grados de dificultad para que el estudiante pueda de alguna forma mejorar sus habilidades encontrando dónde están unidos estos gemelos, y si coagulas en un sitio donde no deberías, pues te penaliza y te quita puntos, o mejoras tu puntuación si acertaste y fuiste certero en la coagulación de los mismos. Para realizar el procedimiento no solamente es la coagulación de los vasos, esto empieza desde el inicio, seleccionando el sitio de entrada, colocando la anestesia local a la paciente, y de alguna forma el estudiante está visualizando a la embarazada, visualizando a los fetos, hasta introducir el trocar, la cánula vascular y al final pues el endoscopio, que le va a permitir de alguna forma incluso mover a los fetos y explorar esa placenta. Si reinicias el videojuego, cambia de posición la placenta y ahora es como si fuera otro caso. Puede ser que requiera el estudiante caminar y ponerse del otro lado de la cama de quirófano para poder hacer una entrada desde el otro lado del abdomen materno, por ejemplo. Con esta forma tenemos ahora un modelo virtual y un modelo presencial. El modelo presencial es con los maniquís, que son también simuladores quirúrgicos avanzados, y los modelos de realidad virtual que nos permiten hacer entrenamientos incluso a distancia. Así que todos los simuladores de realidad virtual ya hay estudios que han demostrado que sí que tienen una utilidad al mejorar las curvas de aprendizaje y que son incluso superiores a los maniquís convencionales. Por lo tanto, la tecnología de los videojuegos nos acerca más a la realidad y nos permite mejorar las destrezas incluso que con maniquís avanzados. Por ese motivo es que ahora en nuestro centro de entrenamiento, primero el estudiante hace diferentes
de simulación en los maniquís, estudia los maniquís virtuales, hace exámenes con el maniquí virtual, con el simulador virtual, hasta obtener puntuaciones elevadas, para después a este mismo estudiante permitirle que haga un procedimiento en una paciente real, obviamente guiado por el profesor, para mantener con ello una seguridad máxima a nuestras pacientes. Y el modelo tradicional ya no es que el estudiante se va a equivocar tan fácil, porque ya tiene varias horas de simulación. Los simuladores están avanzando y hoy en día hay incluso un simulador para poder hacer y aprender a realizar el procedimiento de reparación de espina bífida por vía fetoscópica. Así que bienvenidos a la era virtual. Este es nuestro campus virtual de Medicina Fetal México. Lo pueden encontrar como virtualcampusmfm.com, donde pueden hacer un recorrido por nuestras instalaciones, llegar a las áreas de investigación, bajarse un artículo de los que hemos publicado en nuestro grupo, entrar a un aula virtual donde pueden hacer simulación con técnicas avanzadas, o el área de ecografía, donde también podrán tener casos clínicos y clases teóricas, que este es todo el modelo que utilizamos en nuestra escuela para mejorar a los médicos con cursos de ultrasonido obstétrico, ecocardiografía, neurosonografía, procedimientos invasivos o incluso procedimientos fetoscópicos. Este es el libro que también tenemos publicado y que siempre pues, es una buena guía para que los médicos mejoren y entiendan mejor también la teoría. Una vez vi esta publicación que dice: los smartphones make smarter surgeons. Significa que el teléfono inteligente hace cirujanos más inteligentes. Bueno, esto me llamó la atención, me puse a leer un poco de lo mismo y entendí que ese teléfono que utilizamos para hacer llamadas, para mandar mensajes, tiene una tecnología que realmente está subestimada y que utilizamos poco. Y una de las tecnologías es que tiene un giroscopio. Y de aquí nació la idea de poder decir, bueno, el giroscopio lo puedo sincronizar con la computadora, podría abrir un volumen de un feto real y ahora simular que lo estoy explorando. Por lo tanto, ya no tengo ahora en el simulador imágenes animadas o caricaturas, son ecografías reales, pero que estoy simulando que el celular es el transductor y por lo tanto hago movimientos de barrido y rotaciones para poder sincronizar la computadora y el celular con mi cerebro y mi vista. Y lo mismo que haría en la ecografía, utilizo la pantalla de la computadora como si fuera el monitor del ultrasonido, el teclado de la computadora como si fuera el teclado del ultrasonido y el celular como si fuera el transductor. Y ahora puedo incluso simular activar el Doppler color e identificar normalidad o anormalidad en diferentes situaciones. Esta idea del modelo de simulación para FUVE, que está en la página web de fuve.app, llevó también a que hoy en día tengamos ya una biblioteca de más de 500 casos con diferentes fetos con anomalías, las cuales yo hago el caso, lo exploro, lo veo en una imagen con muy buena resolución y puedo entender si ese feto o este corazón en este caso es normal o no, dónde está el problema. Puedo hacer mediciones cuantitativas de cada estructura, no solo para hacer biometrías fetales, para medir una válvula aórtica. Puedo activar el Doppler color con una tecla de la computadora y simula que se activó el Doppler color. Puedo explorar mejor los diferentes cortes de la ecocardiografía convencional e incluso puedo activar con una tecla de la computadora el Doppler espectral, colocarlo en un vaso sanguíneo y simular el Doppler espectral, ¿vale? Pueden movilizar la línea de base, movilizar el barrido, la escala de color, hacer mediciones para saber qué velocidades tiene este vaso sanguíneo, cuál es el índice de pulsatilidad, todo lo que harían con una máquina de ultrasonido ahora en un modelo de simulación que además lo podemos usar a distancia porque todo el mundo tiene una computadora y un teléfono celular. Así que a través de la simulación y de la tecnología puedo ahora mejorar mis habilidades clínicas para reconocer patologías, medir una válvula tricúspide, medir un ventrículo izquierdo, saber
cuánto mide en milímetros e ir a las calculadoras para ver si está con un Z-score adecuado o no, aprender a hacer un Doppler, identificar también ondas de flujo patológicas. Por ejemplo, aquí estoy explorando un feto con una patología con una obstrucción al tracto de salida izquierdo. Por lo tanto, cuando le exploro el istmo aórtico, me encuentro con que tiene un pequeño flujo rojo y al hacer la insonación del mismo, me encuentro con una onda del istmo aórtico reversa, que es una onda simulada, pero es una onda que ya bajo programación con la tecnología de los videojuegos, como usuario, me doy cuenta que la onda es patológica, pero como administrador, yo elijo si quiero que ustedes, usuarios, vean una onda patológica o una onda normal. De esta forma, ahora podemos replicar arritmias fetales, podemos replicar flujos con flujo diastólico ausente, reverso, flujos intermitentes en gemelos, y por lo tanto esto, claro, me ha apoyado en diferentes profesores a nivel mundial que me han dado sus opiniones para validar el producto y de alguna forma mejorarlo a través de estos 3 años de desarrollo que hemos tenido. Hoy en día les presento un producto que ya está patentado, que ya se ha comercializado incluso y que sé que va a ser de gran utilidad para que las nuevas generaciones aprendan a hacer ecografía básica y que nosotros podamos mejorar nuestras habilidades en el reconocimiento de patologías que no son tan comunes. Requieres muchos años de experiencia para poder haber visto determinadas patologías que son raras. Ahora no. Tenemos una biblioteca en la que pueden ahora nutrirse y acelerar su experiencia y disminuir las curvas de aprendizaje en cualquiera de estas patologías. Esto es FUVE, es First Ultrasound Virtual Experience. Hemos hecho ya cursos en diferentes países donde los alumnos han tenido pues esta gran innovación para reconocer patologías. Sobre todo hemos hecho muchos talleres de ecocardiografía donde el alumno realmente con su propia tecnología reconoce estas anomalías y ahora intentamos que sea una plataforma autodidacta en la cual tienen para hacer ecografía morfológica, patologías, patología pulmonar, neurosonografía, ecocardio, Doppler, primer trimestre y gestación gemelar. Buscamos que esto sea una plataforma educativa donde los médicos puedan tener una suscripción muy económica, anual, una anualidad que les permite ir descargando casos y recibiendo cada vez más casos para que nos dejemos de estar como en el siglo XVI y que tampoco en los años 2000, que ya vivimos una época en la que la tecnología literal está al alcance de nuestra mano. Muchas gracias por su atención. Esta frase la he visto de otros profesores, que es que en el pasado cualquier tecnología suficientemente avanzada era equivalente a magia. Por suerte ahora no la Inquisición ni nadie va a ir contra los magos, pero realmente es una invitación a que todos seamos magos porque tenemos esa tecnología con nosotros. Muchas gracias. Doctor, en cuanto a la fetoscopía flexible,
Eh, hay algunos, ya se puede acceder a esa tecnología porque generalmente se comercian los fetoscopios rectos y curvos. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, este congreso del Consejo Regional me hubiera encantado estar con ustedes, pero bueno, mi agenda no me lo permitió. Eh, la fetoscopía flexible ya está comercializado, el fetoscopio del cual les mostré, que hicimos ya una casuística demostrando su utilidad en casos que tienen la placenta de difícil acceso y, y es el mismo que en la publicación que realizamos en el Fetal Diagnosis and Therapy, vienen las especificaciones comerciales. Es un fetoscopio que lo ha comercializado la empresa de Stores, con la cual no tengo ningún conflicto de interés con ellos, pero es un fetoscopio, es un endoscopio que lo diseñaron para neuroendoscopía y también para urología pediátrica, pero sus características son perfectas para poder realizar una fetoscopía flexible. Ya había habido intentos de realizar la endoscopía flexible en casos con transfusión fetofetal, con placenta anterior de difícil acceso, en grupos asiáticos, pero utilizaban endoscopios que eran muy blandos, no tenían nada de rigidez y por lo tanto, al introducirlos a la cavidad amniótica, terminaban cayéndose hacia la pared posterior del útero y no mantenían una suficiente rigidez para subirlos y poder visualizar la placenta. Esa es la diferencia con respecto a este fetoscopio que les he presentado, el cual, les repito, ya está comercializado y creo que los centros de cirugía fetal deberían de tener al menos uno para cuando se enfrenten a estos casos. Sin embargo, no son casos tan comunes, ¿eh? Son casos que con una buena experiencia, no todas las placentas anteriores van a requerir un endoscopio flexible. Se pueden realizar con los endoscopios convencionales que son curvos y que tienen un 30 grados de curvatura y de visión para poder con ello mapear y coagular los vasos. Doctor, ahorita acá estamos el doctor Alegría, la doctora Paola Rivera, está Diana Benítez, que también ha venido a exponer. Le mando un fuerte saludo, no sé si los puede ver. No los veo, pero bueno, gracias y les damos saludos. Sí, bueno, Paola tenía ahora con nosotros el curso de cardiografía que parte de nuestros profesores de México viajan y acompañados con ella, hacemos también por Rubén Huaraz. Hacemos pues cursos de formación desde nuestra escuela, tratando de extrapolar las mismas ofertas educativas que tenemos en México y, por supuesto, con el profesorado mexicano y peruano en colaboración para poder con ello satisfacer bien las necesidades de cada uno de los alumnos. Así que bueno, ahora me ha dejado a la doctora Alejandra Márquez sola, ahí con los alumnos, Paola. En cuanto me la liberen, ya se incorporará. Sí, ¿cómo está, doctor? Buenas tardes. Pues sí, no, interesante su plática, siempre innovando, ¿no? Con los temas, las últimas publicaciones. Vimos los casos más complejos, el abordaje, pues siempre digo, se lo hace bastante práctico, fácil de abordar. Y pues no, felicitarlo por su plática. Y sí, yo ya estoy yendo al diplomado. Hola, doctor. Le saluda el doctor Alegría. ¿Me escucha? Sí, doctor Alegría. ¿Qué tal? Un saludo. ¿Cómo está? Acá hemos robado un ratito a Paola. Ya regresa al diplomado, ¿eh? Así que tranquilo, ¿no? Ya, lo otro es que como secretario de Administración del Consejo Regional 3 de Lima, del Colegio Médico del Perú, le damos las gracias por esta brillantísima charla, o como diría ya nuestra Paola, la plática que nos ha dado. Nosotros estamos muy agradecidos por su presentación. Está acá también el doctor Cristian Carpio, que es secretario de Educación Continua del Consejo Regional. También está muy impresionado por la plática que nos ha
leído esta mañana, y los alumnos también están muy agradecidos por su brillante charla, por ese acercamiento a la tecnología moderna en ecografía fetal, ¿no? Es una ecografía fetal realmente aplicada a lo que es la ecografía materna fetal, y estamos muy agradecidos por ese gran avance tecnológico que nos ha podido mostrar en la mañana. Entonces acá también estamos con la doctora Susana Lacruz, que ha sido también su alumna. Entonces acá estamos sus alumnos y el Consejo Regional 3, que le da las gracias por esta participación. Y nos vamos a tomar una foto en este momento, y después se la enviamos. Estamos acá, como usted no nos puede ver, le vamos a enviar la foto, ¿ok? Como no nos puede ver, le vamos a enviar la foto que nos vamos a tomar en este momento. Acá, Susana, por favor. Susana, acá o más acá, todos. La foto. Sí, entiendo. Si ustedes me escuchan, quiero decirles que ha habido un gran avance a nivel de la tecnología, tanto para hacer los ultrasonidos como para aprender a realizarlos. Y eso es lo que traté de transmitirles en las conferencias, que creo que tenemos muchas herramientas al alcance de nuestras manos para poder ahora mejorar nuestra práctica clínica, que la responsabilidad se ha hecho más grande entre más capacidad tenemos de detectar problemas y de tratar esos problemas. Ya no vivimos en la época en la que pues era suficiente decir que el diagnóstico no era posible y que las malas noticias las dábamos hasta después del periodo postnatal. Ahora, al poder tener más diagnósticos factibles en vida fetal, tienen una responsabilidad más grande todos los ginecobstetras, radiólogos y toda la gente que se dedique al diagnóstico por imagen fetal. Es por eso que en la era de la cirugía fetal, y que ustedes tienen allá pues diferentes médicos que tienen ya la capacidad de resolver diferentes problemas, se vuelve totalmente una responsabilidad inmensa en que, pues sí, incluso repercusiones legales puede haber por no hacer un diagnóstico oportuno o una referencia adecuada, y por supuesto un tratamiento en tiempos oportunos. Yo creo que la tecnología, siempre lo he repetido, es como cuando todos nosotros vivimos la época en que nació el Internet. Digo, ya me gustaría decir que fue cosa de mis abuelos, pero no, la vivimos nosotros. Lo mismo la creación de los celulares, y era intimidante abordar esa tecnología que ahora nos permite pues, conectarnos, ¿no? A distancia, a miles de kilómetros, pero por supuesto que esa misma tecnología aplicada a los diagnósticos es lo que nos permite alcanzar los diagnósticos que antes no eran posibles. Y ese es el motivo por el que creo y felicito que hagan este tipo de congresos con este comité organizador, y que la gente esté inquieta en seguirse formando, seguir mejorando, y cualquier limitante que sientan en el diagnóstico prenatal, siempre hay un curso para ello. Hay un curso por diferentes escuelas. En nuestra escuela también tenemos cursos en su país, y también tienen allá las escuelas del doctor Enrique Gil. Hay muchas formas, y por supuesto también son bienvenidos a nuestro país para poder colaborar a que ustedes den cada vez mejores diagnósticos. Felicidades. Doctor, muchas gracias. Le vamos a pedir ¿puedo mirar la cámara para tomarnos una foto? Gracias. Ya se fue. Ya se fue, ¿no? Gracias. Ya se fue. Bien, estamos como una hora de atraso, ¿verdad? Vamos a... Creo que le toca a la doctora.
Bueno, hemos terminado.